Bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ernesto, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Hola Juan, hola a todos. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a tocar un temita que, nada, me pareció interesante tratar en esta época, ir haciendo un recorrido de lo que puede llegar a ser eh, el tópico de la epidemia psiquiátrica, si es que hubo, si es que hay, a qué se debe, habrá una mayor conciencia de la salud mental, habrá mayor fragilidad, será sobrediagnosticación, será un mito. Bueno, no sé, vamos a estar hablando un poco de esto, a ver de qué se trata el tema. Epidemia psiquiátrica. Epidemia, ¿qué sería una epidemia? ¿Qué sería una epidemia, Ernest? Algo, ¿no? Sí, hay que empezar por ahí. Una epidemia es, primero que epidemia es un concepto que nosotros usamos dentro de la medicina para referirnos a cuán prevalentes son una o alguna otra enfermedad, ¿sí? Entonces, es un aumento, una epidemia en particular es un aumento inusual de números de casos de de una enfermedad específica, ¿sí? Pero en una población determinada. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que hay una epidemia de dengue en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA como categoría de salud se usa bastante porque hay mucha conexión entre un lugar y el otro. Entonces ahí cuando decimos que hay una epidemia de dengue en el AMBA, estamos diciendo que en un lugar específico, en una región particular de un país, del continente, como lo quieran dividir, hay un aumento desproporcionado o inusual del número de casos de la enfermedad dengue. Ok, y eso Nosotros sí, teníamos. sí, 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 así. Sí, sí, sí. No, iba a decir que seguramente la palabra que más les suena a los que nos estén escuchando es pandemia, Pandemia, claro. ¿no? Cuando teníamos pandemia era algo que estaba mucho más generalizado, que atraviesa ciertas barreras geográficas, como pueden ser eh, los océanos, ¿sí? Las cordilleras, y que está mucho más distribuido, pues, o sea, por regiones muy vastas. Y eso es lo que nos había pasado con la pandemia del COVID. Claro. Pero bueno, ahí evidentemente también tenemos esto que vos decías del COVID, eso es por contagio, ¿no es cierto? Hay Claro, un componente que es el contagio, es un componente viral, ¿no? Hay algo que se va sí. contagiando ahí, que no podría ser en lo que es la psiquiatría, ¿no es cierto? O sea, Sí. se me ocurre que no debería haber ninguna conexión, o no sé, a ver. Sí, el término epidemia no se refiere nada más a enfermedades infecciosas, ¿sí? Es el uso más común, pero se puede aplicar a otras enfermedades dentro de la medicina, ¿sí? Como son aquellas que nos convocan a nosotros a estas charlas, que son las enfermedades en salud mental. Claro. También pueden pasar. A ver, el término epidemia después se empieza a utilizar incluso de forma más coloquial y se lleva a otros ámbitos, ¿no? Antes de empezar a grabar estamos hablando de la pobreza, entonces a veces puede darse, bueno, hay una epidemia de pobreza o una epidemia de lo que sea. Es decir, se lleva a un término social, un término económico, un concepto médico, que sí se inicia y es más prevalente para referirse a enfermedades infecciosas, pero que no está limitado a ellas. ¿Hubo algún momento que vos digas, o querías decir algo más de eso? Decime. No, no, no. No. Dale, dale. Bueno, si no, yo quería saber si hubo algún momento que vos tengas así conocimiento donde había mayor diagnóstico o había mayor clasificación de personas englobadas en lo que eran los trastornos psiquiátricos. Decís, bueno, en esta época a las personas que hoy por ahí no tendrían ese mismo tratamiento, se las alienaba y se las clasificaba como psiquiátricas. Mm. Sí, bueno, hay una. Voy a responder a esto retomando entonces que estamos hablando de epidemia psiquiátrica. Y por supuesto, si decimos epidemia psiquiátrica, no estamos diciendo epidemia de depresión, ¿no? No estamos diciendo epidemia de ansiedad, estamos diciendo epidemia psiquiátrica. Por lo tanto,
que quede claro que no es una categoría diagnóstica, ¿no? Que no aparece en ningún manual de clasificación de enfermedades. ¿Sí? Es más un término utilizado a nivel de la literatura científica para hablar de un incremento, en este caso, como decíamos antes, un aumento del número significativo en trastornos mentales en general. Claro. Ahora, ese incremento, como algo que estábamos diciendo antes de empezar a grabar, puede ser real o puede ser percibido, Mm, ¿no? claro. Entonces, no necesariamente va a haber siempre datos que corroboren que hay un aumento en la cantidad de casos de patologías de salud mental que puede estar percibiendo la población. Ahora, sí es cierto que nosotros tenemos, nosotros durante la semana cuando estábamos charlando digamos, sobre el tema que íbamos a hablar, vos me compartiste una cita, ¿sí? De un libro que hacía referencia al aumento de la esquizofrenia en el siglo XIX, ¿no? Sí, Eh, la, Eso es cierto en cuanto que hay una época en la cual la psiquiatría empieza a tener más forma, de alguna manera. ¿Sí? En el siglo XIX se empiezan a desarrollar conceptos, ¿sí? Que tienen, eh, que por ahí venían un poquito más desde antes también, pero eran, digamos, se le empieza a dar el siglo XIX, perdón que estoy desordenado, pero en el siglo XIX también es cuando, digamos, se inaugura el pensamiento científico, método científico tradicional como estamos usando hoy. Entonces se empieza a sistematizar también mucho más los estudios. claro. Se hablaba en su momento de esto de la enfermedad psicogénica masiva, ¿sí? Había un concepto que es la enfermedad psicogénica masiva, que es esto donde mucha gente teniendo el mismo trastorno al mismo tiempo. Y que un ejemplo, un sinónimo de eso es la histeria colectiva. Sí, ¿Sí? Eso por ahí es más popular, la histeria colectiva. Estos son rápidas propagaciones, ¿sí? De manifestaciones, que serían signos, síntomas de una enfermedad que van afectando a un grupo de gente, ¿sí? Sin que haya, acá no hay algo que uno pueda, digamos, identificar como este es el origen de todo esto, digamos, digamos, ráfaga de aparición masiva de síntomas y signos de patologías psiquiátricas se explican por esta causa, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de manifestaciones que se conocen como, bueno, lo que hoy recordamos como histerias colectivas, ¿sí? Que serán estos episodios psicosomáticos masivos o psicogénicos masivos en los cuales, bueno, aparecían distintos grupos que tenían, por ejemplo, síntomas de ansiedad, ¿sí? O síntomas motores, ¿sí? De movimiento, y eso aparecía en ciertos grupos de personas y después se propagaba. Por ejemplo, personas mayores de edad, ¿sí? O para lo que era la época del siglo XIX, en la Europa del siglo XIX, personas de mayor estatus económico, por ejemplo. Ahí es cuando se empieza a hablar de distintas categorías, ¿sí? Ya se empieza a distinguir esto. Y se empieza a distinguir la idea de lo que es una ansiedad masiva, ¿sí? Que se veía en distintos grupos, por ejemplo, de personas que estaban estudiando, ¿sí? Los estudiantes tenían episodios de ansiedad masiva, entonces de repente podías ver cortes de estudiantes, digamos, todos con síntomas de ansiedad, ¿sí? O esto que decíamos antes de estas histerias motoras, ¿sí? Que por ahí ocurrían en las personas mayores. Ah, pero sí, arranca desde el momento en el cual históricamente empezamos a registrar digamos, empezamos a ser más sistemáticos en cuanto a el registro de casos. Sin embargo, y esto es una parte interesante, sin embargo, hay episodios documentados en la historia previo a, digamos, al ejercicio más sistemático del pensamiento científico, de un método científico para clasificar enfermedades, que, digamos, de la cultura popular uno puede interpretar que serían casos de estas histerias colectivas, de estas, digamos, epidemias psiquiátricas. Una es eh, los juicios de las brujas de Salem, ¿sí? Que es época siglo XVII. Las acusaciones de brujería llevaban a esta histeria colectiva, a esta sensación paranoide,
¿sí? Entonces, había un aumento en la ansiedad a nivel social, bueno, que llegaba a esto de acusar, de someter a juicios que eran, digamos, que no tenían mucho sustento, ¿no? Pero bueno, ese es por ahí el caso, un caso emblemático para la sociedad occidental. eh, pero hay otro que es en el siglo XIX, hay un momento donde se cambian como empiezan a cambiar los métodos de enseñanza, y para fines del siglo XIX se empiezan a aparecer como temblores de escritura, ¿no? Como los estudiantes empezaban a tener a nivel temblores motores que no estaban asociados a nada en particular, no había una bacteria que se infectaba, no es que los pacientes tenían enfermedades neurodegenerativas, eran estos temblores, digamos, que no tenían otra explicación, y bueno, lo que dice la historia de la psiquiatría es que estaban asociados a estos métodos de enseñanza nuevos, ¿sí? Que habrían generado un estrés físico, ¿no? Claro, Y después hay otros que están asociados, sí, a por ahí digamos, un agente infeccioso en particular que te lleva a, digamos, ver síntomas conductuales, síntomas comportamentales, pero que tenían un agente infeccioso. Uno de ellos es en el año, durante la Segunda Guerra Mundial, creo que es en el año 44, había una infección que era transmitida por una mosca. Y eso también llevaba a cambios en el comportamiento, como se hablaba de la locura de Gasser, si no me equivoco. Eh, es decir, que pueden aparecer, ¿no? Este tipo de cosas. Y hay unas más recientes, pero eso, la verdad que no me las acuerdo. Eh, y lo que no sé es si hoy, por hoy, en este momento en el que estamos de la historia del mundo, habrá alguna descripción nueva de, qué sé yo, en los últimos años, después del COVID, si habrá aparecido algún tipo de histerias colectivas, ¿sí? Que estén asociadas a un estrés importante debido a la pandemia, por supuesto. claro, sí, porque bueno, justamente ahí el fenómeno COVID, el fenómeno cuarentena, el fenómeno pandemia, habrá generado un mayor nivel de estrés, nivel de ansiedad, la gente que se preguntaba todo el tiempo cuándo va a terminar esto, cuándo va a salir una vacuna, y todo el tiempo tratando de informarse, sobreinformarse. Aparecía mucho también si queremos, podemos meter el fenómeno FOMO, esto de estar todo el tiempo tratando de no perderse ninguna noticia, pero Sí, referida a lo mismo, y era justamente que en ese momento estábamos todos recibiendo un estímulo parecido, digamos, en el sentido de la novedad y el asombro de vivir algo mundial que nos afectaba en cierta medida a todos. Así que me imagino que ahí pudo haber habido un montón de estudios que quizás estén publicando, porque tardan bastante, ¿no? Las revisiones y todo eso. sí, Y, hay, hubo un aumento de publicaciones sobre la pandemia en mismo 2020-2021 porque, digamos, es este rush por la novedad, ¿sí? Que vemos muchas veces en los periodistas, mm, lamentablemente también está en la carrera por obtener publicaciones en los científicos. mm, Pero cosas de mayor calidad, con mayor tiempo, por ahí empiezan a aparecer ahora. mm, Está claro, sí, que la pandemia del COVID es un ejemplo claro de un evento global donde la salud mental fue severamente afectada. claro. Hay que pensar dos cosas con lo del COVID. El COVID, creo que la Asociación de Mm, Psicoanalistas Americana lo definió, creo que fueron ellos, los que lo definieron como un trauma grave, episodio traumático grave. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que personas que hasta acá nunca habían tenido un problema de salud mental, nunca estaban expuestas a un trauma, pueden haber desencadenado, digamos, pueden haber desarrollado síntomas sin ningún otro antecedente porque por primera vez están expuestos a una situación traumática. Es decir, que tiene una vulnerabilidad para un episodio de ansiedad, un trastorno de pánico, incluso trastornos de estrés postraumático, si pudieran todavía estar atravesándolo, poder haber pasado tranquilamente. Simplemente, aunque no te hubieras contagiado, no hubieras estado en el hospital, por lo que vos decías, estamos pendientes de las noticias, vemos las imágenes de los muertos en las calles de distintas ciudades, mm, ¿sí? Nos enterábamos del número de casos.
Eso podría haber sido. Primer punto. Entonces, nuevos casos de que hasta acá tenían una vida normal, impensado. Segundo, ¿qué pasó con los que sí ya tenían un trastorno de salud mental? Que también vivieron la crisis como la hemos vivido todos. Bueno, uno esperaba entonces, o esperaría que si la definición de la Asociación de Psicoanalistas Americana es correcta, es decir, que esto debe ser considerado como un trauma grave, que sobre todo los casos más complejos digamos, hubiera una recaída en el trastorno. Entonces, trastornos de personalidad, trastornos crónicos complejos como un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Seguramente tuvieron una recaída. La tuvieron, ¿no? La tuvieron, ¿sí? La tuvieron. Claro. Eh, fue una situación muy compleja la de la pandemia, no solo desde lo infeccioso, sino desde lo psiquiátrico. Y habría que agregarle también algunos eventos históricos que ahora justo estabas nombrando algunos siglos, algunos años. También quizás algunos eventos del orden espiritual, religioso, que hoy, si lo agarrás desde de un costado médico, quizás entraría, ¿no? No me acuerdo si hubo un evento en Portugal o algo así, de gente que veía, nada, una aparición, no sé, la forma de quien sea, un espíritu, una virgen, no sé, algo de eso. Lo que pasa que, bueno, eso está ahí en el límite entre la creencia, entre digamos, lo espiritual y lo que si alguien lo quiere agarrar desde el lado médico podría también incluirlo, supongo. Hay fenómenos que se conocen como estas apariciones, Mm, ¿sí? Sobre todo apariciones de la Virgen, ¿no? mm, Eh, hay, una, hay un par de ciudades en Europa, una es Medjugorje, que si no me... Esto me puedo estar equivocando, creo que está en Croacia o en Bosnia, está por ahí. Balcanes, Sí. que hubo apariciones de la Virgen. Yo lo que no sé si el Vaticano digamos, les dio, Estatus. las ratificó. Sí. Claro, las ratificó porque, por ejemplo, las apariciones en Fátima, la aparición De- de la Virgen en Fátima, claro. la aparición de la Virgen en Lourdes, la aparición de la Virgen en Guadalupe, en México, digamos, son apariciones que el Vaticano dice sí, son apariciones reales. Después, si uno creo es otra cosa, digamos, vamos a decir, la principal, digamos, autoridad espiritual en esto le da estatus de algo creíble o real o no. Mm, Bueno, en esta de Medjugorje todavía no sé si se lo dio el estatus el Vaticano o no. Hay un fenómeno que es el del Sol, que el Sol se mueve, ¿sí? De una manera. Hay como un movimiento que hace el Sol que lo ven los presentes. Yo no sé si pasa todos los días, si es que pasa una vez, eso es lo que no sé. Pero sí es un fenómeno que se ha registrado más de una vez, en las cuales los presentes están en el lugar donde apareció la Virgen y el Sol está girando, como si el Sol girara, una cosa así. raro. Para el creyente, punto, digamos, terminó. ¿Es un milagro o es la Virgen está mostrando que es real su aparición? Listo, no hay más discusión. Para el no creyente, va a empezar a buscarle la explicación desde el lugar en que estamos hablando. Hay lo más probable es que te digan, bueno, hay una sugestión, ¿no? Hay una sugestión que es tan fuerte por la cantidad de gente, digamos, que está en la misma, que se propaga, pero no es una cuestión de, digamos, no como infección, es una cuestión de la sugestión mental. Digamos, Mm, uno cree lo que le están diciendo porque además ve que los demás lo creen, entonces se percibe como real. claro. Yo nunca estuve, me encantaría ir y ver si uno lo ve el sol girar o no. Por Es ahí que hay el algo tema cierto. quizás no es ver el sol girar. Vos ves el sol girar y hay que ver qué causa le atribuís. Ese es Claro, el kit de la cuestión. también, Porque por ahí lo también, ves también. girar. El tema es a qué le atribuís la causa. Sí, habría que ver si hay, es verdad, habría que ver si hay algún
algún artículo en astronomía o gente, alguien que se dedique a los fenómenos atmosféricos que diga, Mm. sí, lo vimos y nuestra explicación es esta, ¿viste? Que te den una explicación científica. Lo cual, por supuesto, en realidad no quita que no sea un milagro, porque ¿de qué manera pueden operar los milagros si no es obedeciendo las leyes de la física dentro de la posibilidad que está en lo natural, ¿no? Es decir, pero bueno, pero para el que no cree te dice, no, esta es la explicación, punto, se terminó. Al que cree, no le puedes quitar igual. Decirle, sí, No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes claro. cómo pasa? Pasa de esta manera. Bueno, ¿y qué me importa? Si Dios tranquilamente es el que hace eso. Ya, claro, claro, sí, sí, llega un punto donde no hay acuerdo. Pero Claro, porque es fe. claro, exactamente, sí. No, igual lo que sería genial es que, digamos, si se va a manifestar, que haga algo que rompa las leyes de la física y entonces ya nos quedamos todos tranquilos y no hay discusión. Si vas a caminar, que sea en el agua y entonces ya está, nos tapas la boca y Bueno, fue, ya lo listo. hizo. Claro, Ya ya lo lo hizo. hizo, por eso. Si quiere aparecer alguna cuestión así, que rompa todas las leyes de la física y ya está, todo el mundo ahí dice, bueno, listo, esto es así, no hay más discusión. Vos querés un retumbar a lo Attack on Titan, ¿no? Claro, Querés el yo retumbar que quiero aparezcan algo, claro, que me dé todos los contundencia. titanes, en vez de los titanes, los ángeles caminando Claro, por la listo. tierra. Ahí tenés. Sí, y de todas maneras, ya para ir metiéndonos más a profundo en el tema, porque se entiende que hay trastornos em, o hay enfermedades mentales que por ahí se empezaron a diagnosticar, a clasificar mejor. Y me imagino también la parte del estigma social que llevaba en algún momento la gente que padecía esos trastornos, esas enfermedades y que se los ocultaba, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, el autismo. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención. Que ahora te acordás que lo habíamos nombrado ahí con las sí, farmacéuticas en Estados Unidos y todo sí. eso. Eh, la ansiedad, que ahora le voy a pegar toda una vuelta a eso, pero relacionado con la pandemia. Entonces, me parece que también los cambios de época, la mayor conciencia de salud mental, el mayor conocimiento científico, también trajo unas nuevas clasificaciones, que ahora vamos a ver si eso es positivo o es negativo, tanta clasificación, em, pero que sí se puede definir y rotular, ¿no es cierto?, a personas que antes nada, quédate ahí, no salgas de casa. Muy la otra vez lo hablábamos con los casos de Japón, que daba cierta vergüenza, el Sí, hikikomori, el bueno, fenómeno y como hikikomori, daba cierta vergüenza, y muchos casos de que padecían trastornos, lo mismo. Este, pero bueno, vos me dirás si va por ahí el tema o no va por ahí. la, la- la cuantificación de la prevalencia de enfermedades mentales, ¿sí? Es algo que existe desde hace un tiempo y que va aumentando, digamos, se van refinando cada vez más los datos. Entonces, cuando uno puede cuantificar qué cantidad de personas en un mismo momento están sufriendo de una patología, cuando cambian los criterios diagnósticos, puede llegar a cambiar ese número. Entonces, hoy, datos de hoy, 2000, bueno, los últimos datos de acá, de Estados Unidos, son 2021. eh, Tenés depresión alrededor de menos del 10%, 8% más o menos, ¿sí? Ansiedad alrededor del 20%, esquizofrenia se mantiene en un 1%, que es lo que es la prevalencia a nivel global, en esa coinciden, ¿sí? Y entonces es como que más o menos vos tenés unos números que te dicen, digamos, más o menos fehacientemente cuánta gente dentro de una comunidad tiene una patología. Nosotros no tenemos todos estos números para todas las sociedades. Yo estoy repitiendo los números de Estados Unidos porque muchas veces son los más a mano que tenemos. ¿Sí? Nuestra sociedad no es igual a la americana completa, pero la verdad es que nos terminamos rigiendo por los números que tenemos en Estados Unidos porque son los más fiables en cuanto a los metódicos que son para tomarlos. ¿Sí? Ahora, esto se viene haciendo desde antes, es decir, esto, che, ¿cuánto de nuestra población tiene depresión? ¿Cuánto ansiedad? ¿Cuánto esquizofrenia? Esto se viene haciendo desde antes. Y entonces, por ejemplo,
siglo XIX, siglo XX, ya se sabía, había registros y es uno de los momentos, sobre todo fines del siglo XIX, se empiezan a registrar aumentos, ¿sí?, de los diagnósticos de esquizofrenia, como lo que hablamos antes que estaba en, digamos, estas citas. Entonces, por ejemplo, estos son datos, espera que te voy a leer datos porque esto no lo Sí, tengo en la cabeza, espera sí, que sí, abro sí, está perfecto. acá. Tengo datos crudos, Cruz. porque busqué siglo XX, datos de prevalencia de distintas cosas. Entonces, esto era, por ejemplo, ¿qué se informaba? Esto te lo que voy a leer sí son números exactos, porque esto lo estoy leyendo. Acércate En bien al Alemania, micrófono, Ana. Sí, un poquito más. Ahí. estos son datos bien concretos porque los estoy leyendo. Brugger, en 1931 en Alemania, registra que en un área en Pacífica, área en Turingia, ¿sí?, de 37.561 habitantes, el 2,4 por mil, ¿sí?, tenía algún trastorno de salud mental. ¿Sí? En particular, perdón, esquizofrenia, no trastorno, esquizofrenia. La tabla es esquizofrenia. Entonces, de 37.000, de 37.000, cada 1.000, de esos 1.000, 2,4, es decir, de cada 2.005 personas, ¿sí?, tenían esquizofrenia. 1938 y después lo repiten en 1989 en Dinamarca y ven que es el 3,9 cada 1.000 personas. En Estados Unidos, uno de los primeros registros del siglo XX, en 1943, 2,9 por 1.000 personas. ¿Sí? En el 66, en Suecia, 6,7, 5,9. Es decir, son datos variables y que te muestran una mayor cantidad, y esto sigue, en el 91, 97, 2000, hay de cada 1.000, 7 en Estados Unidos, 7 por 1.000 en el año 91, en el Reino Unido 5 por 1.000 en el año 97 y en Australia 5,9 por 1.000 en el año 2000. Yo dije antes, la prevalencia actual es del 1% y de menos del 1%. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo que el siglo pasado, ¿sí?, había significativamente, digamos, pareciera menor cantidad de pacientes? Pues yo dije 1 por 1.000 y ahora estoy diciendo 1%, ¿sí? Exacto. La diferencia pareciera en cuáles son los criterios diagnósticos que nosotros usamos para definir que un paciente tiene esquizofrenia. Entonces, ¿en qué nos basamos para hablar de decir, este paciente tiene esta patología o no tiene esta patología? Nosotros usamos generalmente lo que se conoce como el DSM, el Manual de Diagnósticos y Estadísticas, ¿sí?, de salud mental, que tiene criterios diagnósticos que van variando. La primera edición aparece creo que en la década del 70, segunda edición también, por ahí del 70, en la década del 80, creo que no, entre mitad de la década del 90 más o menos aparece el 3, Mm, el 4 es para principios de los 2000 y el 2013 aparece el el 5, la 5. versión 5 que es la última que usamos. Van cambiando. Es decir que si nosotros nos guiamos los médicos específicamente por lo que iban diciendo esos diagnósticos, una misma persona, ¿sí?, que sea diagnosticada por distintos médicos a lo largo de los últimos 40, 50 años, es probable que le cambie el diagnóstico. Por lo Claro. tanto, cuando yo vaya a las estadísticas, algunos en una época van a ser clasificados como esquizofrenia y en otra son clasificados como trastorno bipolar algo o trastorno del espectro autista. Claro. Entonces, se introduce la variable de a qué le decimos esquizofrenia. Sí, con lo cual hace Es más el ejemplo que estamos usando complejo ahí. el Exacto. análisis, digamos, y una revisión histórica Exactamente. es más compleja. Exactamente. Exactamente. La idea, a ver, vamos al otro extremo. Digamos, el DSM viene a sistematizar mucho. Bueno, si yo tengo esto y esto, cumplo estos requisitos, tengo esquizofrenia. Si yo cumplo estos requisitos, tengo ansiedad. Es súper específico. Gente que te dice, esto es mentira. No, había profesionales que te dicen, no, el concepto de enfermedad mental, una pavada, no existe, ¿no? Es decir, y eso
fue en paralelo, a medida que se iba desarrollando el DSM, también tenés otra parte de la comunidad que dice, no, esto es todo mentira, esto no sirve para nada. Entonces, de nuevo tenés que agregar una variable. Porque es, che, me está viendo un médico que es hiper estricto con los criterios diagnósticos, o me está viendo el tipo que no cree en nada, que esto es simplemente por obra del capitalismo. Esto no pasa con el dengue. Digamos, el dengue, yo te hago la prueba, tenés los anticuerpos para el dengue, antígeno para el dengue, sí o no, punto. Claro, ¿lo tenés o no Terminó. lo tenés? Chau. Claro, lo tenés o no lo tenés. Es mucho más fácil. Entonces, ahí se agrega la variable compleja. ¿Por qué desde el siglo XIX se empieza a percibir el aumento de esquizofrenia? Porque empieza a aumentar la sensibilidad con respecto a los criterios diagnósticos, ¿sí? Empiezan a aparecer tipos, digamos, aparecen dos escuelas de psiquiatría muy importantes, como son la escuela alemana, la escuela francesa, y ahí empieza a crecer mucho más, ¿sí? La influencia que podía tener el médico psiquiatra en el rol, digamos, dentro de la salud pública. Entonces, tenemos un par de componentes. La psiquiatría empieza a tomar forma, se empieza a hacer una cosa un poco más voluminosa, aparecen referentes importantes que empiezan a ser escuchados de otra manera, ¿sí? Bleuler, o Bleuler, se escribe Bleuler. Bleuler en Alemania es uno de ellos. El francés, ¿cómo se Finel, llama? El francés Dominique, ¿cómo? Finel, Pinel. Pinel. Es decir, empiezan a aparecer personas que tienen una voz importante. A eso le sumamos que se empiezan a utilizar más, se vuelven más populares los instrumentos de medición de prevalencia, como estos datos que después para el siglo XX estaban sistematizados prácticamente en todos los países, como les iba leyendo. Y hay un punto más, que durante el siglo XIX empiezan a aumentar las admisiones a los hospitales mentales. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a haber también a nivel de la comunidad una noción más de que ciertas cosas pueden en realidad ser un problema de salud mental. De a poco. Lo que antes podía ser, este es un rarito, está poseído, le hicieron una brujería. Ahora, de a poco empezamos a considerar, este tipo tiene que ver un médico. claro. O inclusive encarcelado. Claro, claro, tal cual. Pero algo hay que hacer con esta persona. Sí, ahí se me ocurre también el tema de que quizás en esos años, como vos nombraste, bueno, ahí nombraste unos años de preguerra, entreguerra y posguerra. Mm, sí, Y yo calculo que si vos medías, no sé, el estrés, la depresión, la angustia, no sé, todo ese tipo de afecciones mentales en poblaciones europeas en el 46, y el pico te iba a dar, con los criterios de hoy, ¿no? Supongo, eh, te iba a dar altísimo, altísimo. Un evento como ese, me imagino que sí, puede entrar en lo que estamos charlando de lo que es una epidemia, digamos, psiquiátrica. claro, Eh, claro. y también el cambio de criterio, no sé, creo que, por ejemplo, del DSM-3 al 4 o del 2 al 3, la homosexualidad era considerada un trastorno. Para el que, si hay alguien más joven que nos está mirando y se sorprende en este momento, en un manual diagnóstico médico figuraba la homosexualidad como un trastorno. Y bueno, se Claro. cambió. Entonces, todos esos cambios también van haciendo que me parece que se complejice un montón el hecho de que, digamos, un trastorno, una enfermedad pueda ser considerada este, como tal, ¿no es cierto? Y claro, es que ahí está el tema, esto que decíamos antes. Bueno, no tenés una prueba de laboratorio objetiva que te diga si sos positivo para esquizofrenia o sos positivo para lo que sea. Viene una construcción de criterios que muchas veces están atravesados por concepciones sociales. Y ahí está esto que vos decías de la cuestión de la sexualidad. Que se dice que cambia cuando justo cambia cuando el director o el presidente de la Asociación de Psiquiatras Americanos es homosexual. Mira qué casualidad. Cuando el primer homosexual asume y ahí ya el próximo ya no Lo sacamos, no ¿no? había que. Ahora, ojo,
Yo me voy a meter en un tema polémico. Otra de las cosas que está considerada como trastorno por ahora son las parafilias. Y entre ellas está, por supuesto, la pedofilia. La pedofilia es considerado como algo que debe ser, digamos, tratado o castigado, lo que sea, depende del foro en que uno esté, pero no es considerado algo como normal. Sin embargo, hay grupos hoy por hoy que están advocando por la idea de cambiar esto de pedofilia a personas que están atraídas hacia menores. Y tenés digamos, ciertos círculos dentro, sobre todo de la academia, como siempre, ¿no? Como siempre, la academia, dentro de la academia que empiezan a abogar por la idea del consentimiento de los niños. Entonces, yo no digo que lo que tiene que opinar la gente, ¿sí? Pero así como en algún momento se consideraba la homosexualidad como algo que no era correcto, que no era aceptable, y hoy se considera la pedofilia, no le sorprenda que en unos años se empiece a discutir que la pedofilia no debería ser considerada como algo negativo, como algo a evitar, como algo a tratar, sino simplemente como una elección, ¿sí?, dentro de la sociedad. Y eso va a repercutir después en el sistema de salud mental, más allá de que va a repercutir digamos, a nivel social, pero a nivel de salud mental también va a repercutir si eso llega a pasar. Yo lo digo ahora y el que me quiera decir vos sos un hijo de puta, díganlo tranquilo en los comentarios, nos ponen ahí en los comentarios. Pero yo les aviso, Si es que no guarden nos esto, censura, si es que no nos censura YouTube antes. claro, que esto va a ser una discusión. Esto va a ser una discusión. Vos ¿Sí? Las decís que, personas atraídas, sí, esto va a ser una discusión. vos decís que en algún momento es probable que se arme un debate de algún trastornado que quiera quitar este, del manual esto que vos decís, las parafilias. Parafilias, claro, las van a sacar. Pero los elementos están para hacerlo, lamentablemente. Vos tenés hoy por hoy un sector importante dentro de Occidente que se consideran progresistas, que son los que abogan por los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías implican que cada uno se autodetermina de la manera que quiere, hasta el punto que las cuestiones que también eran consideradas en otro momento como trastornos psiquiátricos, que pueden ser las disforias de género, en las que un hombre creía que era mujer o sentía que era mujer y viceversa, hoy son algo normal. Son considerados, esto es normal, esto no es patológico. Hmm. Entonces, hay una posición política ideológica dentro del, digamos, a nivel global y sobre todo en Occidente, que considera que así deben ser las cosas. Por lo tanto, cuando uno empieza a modificar los términos y deja de usar una palabra tan dura como puede ser pedofilia y empieza a hablar de personas atraídas hacia menores, empieza a hablar de una minoría sexual, que tiene unas preferencias distintas a los demás. Por lo tanto, deben ser considerados. Y tenés otro fenómeno, y esto es una interpretación mía, tenés otro fenómeno que va en paralelo, que está pasando en los principales faros culturales que hemos tenido en Occidente, como son las sociedades europeas. Y que es el avance, ¿sí?, de el Islam como una alternativa real, ¿sí?, de pensamiento y de organización de la estructura social en Occidente. ¿Qué tiene el Islam que yo lo estoy introduciendo acá? Tienen la posibilidad de casarse con niñas menores de edad. Y tienen los hombres, y esto es seguro, es oficial, es legal. Por otro lado, los hombres tienen, digamos, se dice que tienen, digamos, hay una concepción del niño, hombre, niño varón, menor, que todavía no ha tenido una maduración sexual completa, en una especie de intergénero o algo parecido a lo que se consideraba en el antiguo Japón. Por lo cual les permite a ellos tener relaciones sexuales con niños porque no están teniendo relaciones homosexuales, porque ese niño todavía no es un hombre. Son concepciones culturales, antropológicas distintas. Pero eso está siendo parte hoy por hoy del principal, como decía antes, motor cultural de Occidente, que es Europa todavía. Entonces, ahí vos tenés un antecedente en el que vos decís, ¿ves que hay culturas que están al lado nuestro que tienen este tipo de prácticas y que las consideran normales?
Por lo tanto, ¿por qué nosotros no podemos considerar esto como normal en nuestro contexto? Siempre y cuando se respete el consentimiento, perdón, de la otra persona, es decir, del menor, y se respeten unas prácticas que no sean de abuso o de maltrato. Es decir, occidentalizo o lo pongo dentro del contexto de derechos humanos, ¿sí? Una cuestión que hoy por hoy es considerado una parafilia. Entonces, con ese marco, te puedo desarmar la idea de que la pedofilia es algo malo y es simplemente una elección sexual. No sé si se entendió, Sí, sí. No sé si. si estás de acuerdo. No, no, si estoy de acuerdo, no pasa por ahí. Creo que no. Lo que no lo veo es a nivel global, o sea, no lo veo como un fenómeno que se vaya a dar. Sí, por ahí hay justamente algún trastornado que puede llegar a plantearlo, pero cuánta bola le van a dar es como los terraplanistas, hay 4 o 5 y bueno, y está bien, qué Bueno, sé yo. Siempre hay algún trastornado, hay gente que se viste de perro y piensa que es un perro, y bueno, y qué sé yo, pero o piensa que es un robot, o bueno, qué sé yo, no sé, miles de cosas por el estilo que que me parece que quedan ahí, no sé, ojalá. o inclusive prácticas más tribales, de tribus, no sé, que calculo que en sociedades que a la luz de Occidente podríamos clasificar de menos avanzadas y que alguna práctica de estas que estás nombrando por ahí inclusive se lleva a cabo. Entonces, pero bueno, creo que queda subsumido a un grupo más minúsculo, por suerte. Por Hay, suerte, ¿por qué? Bueno, no sé, yo tengo esta visión, ¿no? Obviamente, otro me puede decir, no, los que están con el no, por Islam, supuesto. qué sé yo, la gente, vos nombraste el Islam, y la gente que vive en Irán y lo vive como algo, hay cosas que las viven normal, no sé si se puede apedrear o no apedrear, no sé bien esa ley a la mujer que está con el burka negro y mira a otro hombre, y bueno, no sé si eso es tan así, no es tan así, pero esas son prácticas culturales, lo que pasa es que después se meten los derechos humanos. Y lo mismo, esto que decís de que va cambiando, es verdad, porque la ley, inclusive para lo que fue para lo que es las internaciones en Argentina, creo que es 2010, 2012, cambia y pasa de un extremo al otro. Y lo que por ahí antes era una persona de cuidado, hoy en vistas de esta nueva ley es un sujeto de derecho, porque evidentemente se pasó de un punto donde las personas eran abandonadas en los manicomios a un punto donde es muy difícil internar a alguien, porque se aboga por la desmaniacomialización de la persona. Eh, que creo que los dos extremos están mal. O sea, tampoco yo soy legalista ni soy abogado y por ahí me estoy diciendo algo que no está tan puntual en la ley. Pero entiendo que va más o menos por ahí, porque había personas que quedaban inclusive en estado catatónico en los hospitales psiquiátricos, en las instituciones, y eran abandonados. Era como un depósito donde las familias por ahí se sacaban a las familiares de encima. Y ahora es muy complicado porque tenés que pasar uno, dos, tres especialistas, más un juez, más no sé qué historia más. Entonces, cómo va Sí, cambiando el criterio influye. bueno, de nuevo la salud mental atravesada por la ideología y el contexto sociopolítico de su tiempo. Sí, La ley de salud mental, yo hice, dentro de mi formación como psiquiatra, que fue prevalentemente en el Hospital Borda, me fui 3 meses a Trieste, ¿sí? Lugar en Italia, región del Friuli Venezia Giulia, donde se empieza el cambio de paradigma que termina en la ley italiana de salud mental, que es la que nosotros tenemos. Nosotros copiamos la ley de salud mental italiana. Entonces, no me quiero, a mí me encanta el tema, pero no me voy a extender mucho, porque la, la ley de salud mental que nosotros tenemos tiene sus orígenes en la italiana. Esto empieza en el año 62, más o menos.
incluso un poquito antes. Hay un médico joven que se llamaba Franco Basaglia, que es asignado en un hospital en una ciudad que se llama Gorizia, de nuevo en la misma región, Friuli, Venezia Giulia, la parte noreste de Italia, límite con Croacia, límite con Eslovenia, ¿sí? Parte del Imperio Austrohúngaro previamente, ¿sí? Era parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué estaría? Eh, Udine estaría por ahí, hoy. Udine. claro, Udine sería como una de las ciudades grandes que está cerca y sí, la más importante. Venecia, la tenés bastante cerca también. Mm, Empieza digamos, pero el contexto en el cual hay un abandono muy importante de la gente, ¿sí? En estos hospitales gigantes, donde eran, como vos decís, eran prácticamente una cárcel. O sea, vos metías al tipo ahí y ya está. No había fármacos todavía tampoco, previo mm. a esa época. Digamos. Los fármacos empiezan en la década del 50. Con la aparición de los fármacos empieza a ser un poquito más fácil, ¿sí? La reintegración de las personas en la sociedad. Ahora, cuando este médico Basaglia empieza, ¿sí? Fines de los 50, principios de los 60, con su práctica médica, él cambia primero la organización dentro del propio hospital. Había un déficit en cantidad de personal y entonces él lo que hace es empezar a valerse de una organización casi de comunitaria dentro del hospital con la gente que vivía ahí para que cumplan con tareas, ¿sí? De una manera específica. Hasta ahí se los tenía como che pibes. Claro. ¿Sí? Es como que no. Ahora, se les empieza a dar, los organiza de una manera un poquito más comunitaria, se les empieza a dar un propósito a lo que hacen y aparecen espacios de reflexión, espacios de hablar cómo se siente, que son asambleas. Ujú. Y la palabra es asamblea porque tiene un componente político importante ese tipo de reuniones que hacían, donde se discutía la vida dentro del hospital. A esas asambleas se suman los médicos que estaban trabajando ahí. Digamos, es decir, Basaglia organiza, ¿sí? Al grupo de médicos que eran parte de eso. Entonces empieza un movimiento para externar a aquellos pacientes que no necesitaban vivir aislados de la sociedad, porque con un apoyo un poco más, ¿sí? De lo que necesita una persona que no tiene un problema de salud mental, pueden reinsertarse en la sociedad, conseguir un trabajo, tener una vivienda, etcétera. Y entonces arranca este movimiento en el cual los propios médicos salían digamos, ellos mismos eran médicos y otros operadores de salud, salían a alquilar, ellos ponían su nombre y alquilaban casas para que después se vayan a vivir los pacientes. Es decir, los tipos pusieron el cuerpo, digamos, arriesgaron un montón de cosas, una concepción ideológica, ¿sí? De esa época, ¿sí? Se empieza a gestar, ¿sí? Lo que venía en Europa empieza a gestarse, lo que después va a terminar el Mayo francés. Tenemos esa revolución, ¿sí? Cultural que era el hipismo y un montón de estos beatnik y todas esas cosas que aparecían durante la década del 60, ¿sí? Que le dan paso a esos 70 más combativos. Pero esos cambios de concepciones, ¿sí? Llegaron hasta el interior del hospital de salud mental. Basaglia empieza a hacer digamos, un movimiento político para cambiar Mm, la forma en la que se trabaja. Ahora, ¿a quién convence? El tipo va y convence a la democracia cristiana, ¿sí? Partido político y siempre muy tradicional en Europa, o sea, los socialdemócratas, ¿sí? Del momento, los convence que, che, ¿sabés que va a ser más barato si nosotros mandamos a los pacientes, los ayudamos a vivir en casas y que tengan su trabajo, que si sostenemos esta cantidad de fondos que no se controlan y no se sabe para dónde van, en ponerlo en los manicomios? Es decir, va hacia el poder político diciéndole, mirá que es más eficiente lo que yo te planteo. ¿Qué es lo que planteaba? El tipo que no tiene que estar en un manicomio, no tiene que estar en el manicomio, punto. Va y se integra en la sociedad. Esto, vamos para adelante, muchos años después, lleva a forzarse a que se arme una ley de salud mental nueva en Italia, donde al día de hoy, yo estuve allá entre 2017 y 2018, el único lugar donde se cumple a rajatabla es en la región del Friuli Venezia Giulia, donde se cumple también bastante bien, parcialmente, Lombardía, cuya ciudad importante es Milano. mm. De ahí para abajo, muchachos, sí, 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 jajaja. Ja, ja. Porque, como siempre, hay una ley, hay una trampa. Y lo que se encontró es crear instituciones que sean como geriátricos. Entonces, yo te admito en este geriátrico personas jóvenes.
que tenga arte psiquiátrico. Entonces sí, no es un manicomio. Legalmente yo soy un geriátrico o casa de acogida, como quieras. Sí, Pero es eso, pero es privado. claro. Porque el Estado ya no subvenciona un psiquiátrico. Tiene, sin embargo, en la salud mental, y ya con esto paso a la Argentina, tiene, sin embargo, la ley algo bien organizado que es qué hacemos con el paciente que realmente tiene un problema de salud mental desde el Estado. Bueno, los hospitales generales, no hay más manicomios o hospitales psiquiátricos. Los hospitales generales tienen un piso destinado a psiquiatría, el paciente que está en una crisis está ahí la menor cantidad de tiempo posible hasta que puedan ser reincorporados a la sociedad. Es decir, 5 o 7 días, estabilizamos la medicación, el tipo, una vez que pasaron los síntomas graves, de vuelta a la sociedad. Hay centros de salud mental distribuidos en la ciudad donde también hay algunas camas, si el paciente pasa una mala noche, se descompensó, pero no es tan grave, puede pasar un tiempo ahí y son, digamos, lugares donde hay también actividades y formas de inserción comunitaria. ¿Qué pasa con Argentina? Que vos ya tenés la ley hecha y te la traes para acá. Como vos dijiste, en el año 2010, Mm, 2009 se termina reglamentando, 2010 tiene que empezar a entrar en vigor. Claro, para una sociedad que no vivió nada de todas esas experiencias que yo te estoy contando. Porque los viejos de Trieste, que hasta el momento que yo estaba allá estaban vivos, tipo te lo defendían ideológicamente porque ellos lo habían vivido el proceso. Ellos habían vivido el proceso ese de formación de la ley. Entonces, ideológicamente estaban convencidos de lo que estaban haciendo. sí. Entonces, por eso se sostenía. En Argentina no. En Argentina no se vivió esa experiencia. Entonces, vos me traes una ley donde, como yo, lo que me estás haciendo a mí, como médico joven, nosotros profesionales de salud, me estás imponiendo algo. Entonces, como yo estoy tranquilo desde acá y no viví la experiencia por la cual vos llegaste a estas conclusiones, yo me voy a fijar en lo malo, en lo que a mí no me gusta, en lo que a mí me molesta. Entonces, yo creo que la ley es buena, creo que la forma de implementarla es muy mala. Mm. La ley es muy buena, ¿eh? Pero para el contexto ese que yo te estaba contando antes. Pero claro, la pregunta gira en torno a qué hacemos con esas personas este, que en algún momento se destinaban a los manicomios. O sea, Yo creo que el sí. espíritu de la ley es que se bogue porque la persona tenga una reinserción social en pos de un beneficio de su salud mental, o, como diría tu queridísimo amigo Foucault, es algo, porque, ojo, es algo instrumental, materialista en el sentido de la fuerza productiva de trabajo que esa persona puede realizar. O quizás son las dos, Sí. que como se inserta en un mercado, esa persona puede llegar a tener algún beneficio en su salud mental. Bueno, pero ¿Cuál ahí, es el ahí está, espíritu? ahí está la concepción. Fíjate cómo ahí también está la concepción ideológica de aquellos que generaron la ley. Porque la mayoría son tipos que pertenecían al Partido Comunista Italiano. ¿Cómo consideraba el Partido Comunista el trabajo? El trabajo, considerado por el Partido Comunista a nivel europeo, al que quiere un ejemplo más cercano culturalmente a nosotros, escuchen al Che Guevara. ¿Qué hablaba el Che Guevara del trabajo? O lean al Che Guevara. ¿Qué decía el Che Guevara sobre el trabajo? Que el trabajo es un elemento humanizante, dignificante. Hmm, Después, el trabajo dignifica, que es una cuestión de Perón, pero no era comunista, pero mm, digamos, son rasgos que vienen por otro lado. Pero digamos, esto viene de la cuestión política también, desde el lugar cómo lo ve el comunismo. Entonces, lo que quiere el comunismo es redistribuir la riqueza y que todos seamos trabajadores, pero no que nadie trabaje. No que no haya. No quiere que unos exploten a los otros, pero que trabajen. Entonces, en el espíritu de la ley, sí está pensado que esa persona trabaje, ok. pero porque la concepción del tipo que lo armaron era esa la concepción del trabajo. Mm, Nosotros desde nuestro lugar, si lo tomamos a Foucault, por ejemplo, o a otros que quieras, los derivados de hoy, Stan Schreiber, supongo, en Argentina y todos esos faloperos, no, no, no. podés editar esta parte, Stan Schreiber y los filósofos más contemporáneos, ¿sí? Te van a decir que el trabajo que el trabajo puede ser algo, es un elemento que se usa como castigo. Y entonces en ese contexto sí, yo te lo voy a traer. Pero ojo, porque la ley estaba pensada por gente que tenía otra concepción del trabajo. Entonces, Entonces, ¿ququé hacemos nosotros con eso? Yo creo que el punto es,
hasta dónde puede un sistema de salud brindarle, ¿sí?, un bienestar al sujeto. Claro. Y hasta dónde no. Sí, más que el sistema de salud, la sociedad. O sea, la sociedad está como para alojar a esa persona que, bueno, ahora no está en el manicomio y que está en la comunidad en sí. Está preparada culturalmente como No, para darle contención y alojo, que es lo que tendría que brindarle una sociedad a aquellos que por ahí están no. con algún trastorno. Esta es mi opinión, por supuesto. En Buenos Aires hay proyectos Mm, de estos. En Buenos Aires hay proyectos de viviendas para personas que salen del manicomio, de reinserción social. mm. Pero Buenos Aires tiene un problema, Uno. para mí, que es una ciudad muy grande. Entonces, no hay una comunidad. No, Cada uno vive en su vida, en su trabajo sí. y cada vez pasa menos tiempo con el vecino. Entonces, la cuestión comunitaria es contraproducente en Buenos Aires. Yo no estoy tan seguro de que sea lo mismo en lugares más chicos, ¿sí? En lugares donde el ritmo de vida es otro y además donde la cantidad de habitantes son menos. Porque ahí tenés otro tipo de contención porque ya el sentido de comunidad es distinto. Es por el contexto, ¿eh? No porque la gente sea mejor o peor. Sí, sí, Simplemente porque el contexto te da que vos te vinculás con tu comunidad de otra manera. Si vos vivís en un pueblo de 20.000 habitantes, no es lo mismo que vivir en Palermo. claro. Entonces, en un pueblo de 20.000 habitantes, vos conocés a la madre del pibe que tiene esquizofrenia y jugás a la pelota con el hermano y capaz que estuviste de novio con la prima. Entonces, hay algo, decís, sí, está bien, una persona que tiene problemas, es algo que puede a veces, digamos, ser una dificultad, pero es parte nuestra, es de acá, es nuestro. Entonces se apropia. Entonces ahí sí se puede hablar de un rol para esta gente. Porque, ¿qué puede hacer? Eh, los pacientes a veces con mayor deterioro cognitivo pueden hacer tareas simples, más mecanizadas. Entonces, qué sé yo, puede cortar el pasto. Listo, es el pibe que todo le pagan para que corte el pasto. Es un ejemplo. No puede hacer nada, está totalmente en la luna, no importa, la comunidad se ocupa de él. Lo invitan, lo llevan, lo entretienen en la plaza. Eso no puede pasar en una ciudad como Buenos Aires, como Nueva York, como Los Ángeles, como Milano o como cualquier ciudad grande. No puede. Ni siquiera puede pasar en un lugar como el conurbano, Mm, donde el ritmo de vida por ahí es un poquito más tranquilo, pero que nosotros estamos todos en la nuestra. Ahí, ¿o no? sí, 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 eso sí. Entonces yo creo que eso atenta contra el concepto, digamos, la idea de reinserción social, la falta de comunidad. Claro, exactamente. Sí, con lo cual, no sé, si el espíritu de la ley es una reinserción real en la sociedad y no simplemente un eslogan, eh, bueno, quiero ver. O sea, entiendo que los dos extremos no están bien. Deberían No, buscar un mecanismo, un instrumento que propicie una real inserción en la sociedad de estas personas que tienen algún tipo de afección. Eh, pero bueno, por ahora no parece que haya absolutamente está nada de difícil. eso. Y aparte, como todo en Argentina y en muchos lugares, como bueno, vos nombraste, se radicaliza y hasta se partidiza este, Sí, este tipo de exacto. cuestiones, este Son tipo de discusiones, tópicos, exacto. se radicalizan totalmente. Gente que está totalmente a favor de que se los guarden en un manicomio y gente que está totalmente en contra y que nada, afuera y chau. Y no hay manera de que dialoguen, o sea, no hay manera. Se vuelve una cuestión partidista, o sea, o estás para acá o Sí, estás para allá. sí. Y no hay Y manera. el problema de que se vuelva algo partidista, que es lo que yo veo digamos, en la experiencia que tuve en contacto con gente que estaba formándose en esto en Argentina, porque no fue solo Buenos Aires, fue también en Entre Ríos, en Santa Fe, es que la solución que se demanda para lo que falte
termina siendo política desde un punto de vista a la forma en la que hacemos política, digamos, en este momento, que es pedir, 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 pedir. En Argentina, en el tiempo este que yo, para el momento que yo voy a Italia, había un convenio con el sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Por supuesto, es un sindicato, entonces ellos tienen una forma de organizarse alrededor de hacer política, política trabajadora, redistributiva, lo que sea. Entonces, las críticas que por ahí se podían plantear a qué falta para aplicar la ley de salud mental completamente en Argentina eran críticas políticas. El Estado tiene que asignar más recursos. Sí, está bien con que el Estado tenga que asignar más recursos, pero muchachos, hay que cambiar la forma de trabajar en algunas cosas. No es una persona en particular. Cualquiera que esté involucrado en el sistema de salud tiene que cambiar algunas prácticas porque, como venimos, la ley no se puede usar. No, además, claro, te cuento algo, porque las empresas también, de un momento para acá, no sé si es 2010, 2008, no me acuerdo, o antes inclusive, tienen que tener un cupo, una cuota de gente que o tenga un síndrome, o tenga un trastorno, o tenga esto, o tenga lo otro. Entonces, como que están obligados a tener, no sé, un 1, un 2% de el personal que tiene que tener algún tipo de estas afecciones. Con Sí, la idea de este espíritu de que se reinserte, de que sea productivo, de que haya movimiento y qué sé yo. Ahora, cuando vos vas a mirar esa supuesta inserción de esa persona, es la peor de las mentiras, porque si yo digo que esas personas sufrían bullying, es poco, me quedo corto. Y lo sé de primera mano porque trabajé en empresas donde justamente se tenía al cupo. que contratar personas con estas afecciones, con ese espíritu, pero cuando vos mirabas la dinámica relacional que se daba entre los empleados, entre comillas, digamos, heteronormativos, lo que sea, normales, digamos, lo heteronormativo, lo que sería el estatuto de normalidad, versus este tipo de personas, eso era el pandemonium, eso era un quilombo, así, porque bullying lo tenían de che pibe mal, los tenían, porque pasé por varios lugares y es una práctica que se repite. Entonces, realmente no había, no solo no había, sino que pasaba hasta inclusive una cuestión de revictimización de la persona. Claro, claro. Así que con el espíritu yo no hago nada. Si no hay alguien ahí que tenga una capacitación, sea un profesional que esté supervisando que esas personas que se van a insertar en un área de una empresa X sea realmente funcional, la verdad, yo con el espíritu no hago nada. Nada, Imposible. cero. Y sí, Cero, cero porque no pasa. Porque no pasa. Y te pero digo, por eso. pasé por varias áreas No. durante 20 años y siempre se da la misma dinámica. Que cartelitos, que esto, que lo otro, que de todo. Por eso, la solución, claro, exacto. Entonces, la solución que se ofrece desde la política es eso, ¿no? Bueno, por ley tenés que tomar gente, por ley tenés que. Y Macho, así después, no es. Exacto, porque las dinámicas sociales no responden a la ley que vos saques en el Congreso. claro, Pasa por otro lado. sí. Y volviendo al tema porque nos fuimos por la ley, volviendo al tema Sí. por ahí, bueno, igual tiene que ver, ¿no? Obvio, de lo que es que yo nombré eh, como es estas crisis, estos picos de por ahí de trastornos mentales en ciertos momentos de la humanidad, como pueden ser los periodos de entreguerras o posguerras, ¿no es cierto? Eh, o la pandemia, que vos trajiste el ejemplo de la pandemia, eh, cuando evidentemente todas las personas o una gran mayoría de personas están recibiendo estímulos parecidos, se producen estos picos y me trae la idea o sea, asocié con que ahora que hay aparentemente un mayor diagnóstico de casos de ansiedad, de crisis o ataques de pánico, y cómo puede estar influido por el tema de las redes sociales, por el tema Mm. de la aceleración
que se vive en las sociedades y que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, un correlato, porque vos decís, ¿cómo puede ser que personas de Europa, personas de Estados Unidos, personas de Argentina, personas de Brasil, estén todos teniendo, estén atravesando mayores crisis de angustia, de ansiedad, ataques de pánico? ¿Qué pasa? ¿Hay algo de las farmacéuticas que quieren venderte más medicamentos? ¿Hay algo más de la clasificación diagnóstica? ¿Hay algo más de los estímulos objetivos reales que vienen de afuera y que hacen que las personas... ¿Qué pasa? Un poquito de todo. Un poquito de todo. El, la sociedad occidental, digamos, tiene esta cuestión el declive de la tasa de natalidad, prácticamente en todos lados, ¿no? Y Hmm. el envejecimiento de las poblaciones. Bueno, no solo occidental, bueno, Japón es oriental, pero está occidentalizado al mango. Eh, son, eso lleva a una pérdida de un elemento organizador en la vida, que es la familia. Yo antes hablaba de comunidad, y estas comunidades de las que yo venía hablando están organizadas muchas veces alrededor de familias. Familias que se van expandiendo y que uno sigue en contacto con el primo, sigue en contacto con el tío y así. Eso es algo que de a poco se fue perdiendo porque las familias se vuelven más chicas y porque hay una atomización, ¿sí?, de las familias que está atravesada por la intolerancia hacia lo que me molesta del otro. Que eso está dinamizado por los medios, ¿sí?, las redes sociales, los medios de cultura, ¿sí?, de difusión de la cultura, donde de a poco nosotros, vamos a tomar el ejemplo de Argentina, de a poco en Argentina nos vamos pareciendo cada vez más a ciertas cosas anglosajonas, sobre todo de Estados Unidos, y a Europa ya le pasó hace un tiempo, donde el ideal es yo cumplo 18 y me rajo, me voy lo más lejos posible. En Argentina no pasa por una cuestión económica de irse a los 18, pero esta idea de que la idea del éxito está asociada a separarse de la familia, no quedarse pegado, romper con la tradición, ser algo nuevo, bla, 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 ¿sí? Y a Hmm. eso se le asocia, bueno, un mensaje que, digamos, de la superpoblación que tenemos a nivel de mundial, que mejor no tener hijos, que hay que tener cuidado con el planeta, que tucu, 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 tucu. Todo hace que disminuya la población, nazcan menos pibes, los viejos se vuelven más viejos, los viejos están solos porque hay una atomización y la soledad en algún momento te llega, nos llega a todos, tengamos 20, 30, 50, 60, 80. Ese sentimiento de soledad trae una angustia y trae una insatisfacción que es el germen de ese malestar psíquico que puede terminar en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos. Cuando uno pone todas las fichas de su vida al desarrollo profesional, al desarrollo personal, y ve que eso no alcanza, porque la felicidad no está ahí, ya les aviso a todos que la felicidad no está ahí, te quedás vacío y te quedás sin brújula de para dónde ir. Pero sistemáticamente fuimos tomando decisiones todos como sociedad e individuos de ir desarmando aquello que era más parecido a un sentido de contención, ¿sí?, y de comunidad que te traía en el medio del caos, que puede ser una familia grande o en el medio de una comunidad muy cercana. En ese caos se podía encontrar felicidad. Eso no está. Entonces, se reemplaza por el monoambiente, el 0 kilómetro, vivir solo, tener una mascota, salir de joda, no tener hijos, no comprometerme con parejas a largo plazo, porque no me quiero bancar los defectos del otro, pero eso se traduce en soledad. Y la soledad es muy dañina. A partir de eso, ¿sí?, por un lado, aumentan las sensaciones de necesito solucionar esto. Y entonces van a aumentar las consultas con los médicos. Si yo necesito solucionar algo y no, y en sí, agregarle algo más.
lo laico que se ha vuelto la sociedad también. Entonces ya no es una cuestión espiritual, es una cuestión meramente de salud física, lo que sea. Entonces, no digo, che, ¿sabes? Capaz que lo que me falta es tener una comunidad, no sé, ir a la iglesia, creer en algo, tener fe, rezar. No, voy al médico. Voy al médico, le digo, che, estoy angustiado, y si vos me venís y me decís, estoy llorando todo el tiempo, no puedo parar, me siento mal, no me puedo concentrar en lo que hago, no tengo ganas de hacer nada, producto de todo eso, yo te voy a decir, capaz, si reunís los criterios, ¿sabes qué me parece que te vendría bien un antidepresivo para tratar la ansiedad o la angustia, lo que sea que estés tratando? Yo medicalicé la situación como médico. Yo, Ernesto, lo hago eso. Pero no le puedo recetar. No, ¿sabes qué? Receto que te cases, tengas 3 hijos, ¿sí? Y vaya todos los domingos a misa. Y No te un, puedo recetar eso. y un paseo por el bosque. Claro, yo no puedo recetar eso. Puedo recetar fluoxetina. ¿Llega esa persona a tomar fluoxetina porque no lo necesitaba, pero es un placebo? No, porque la condición que lo lleva al malestar psíquico es biológica. Hay un estrés acumulado que se produce por la soledad, por la presión económica, por las presiones sociales, que termina degenerando las conexiones, ¿sí?, neuronales. Y ahí es donde aparecen los síntomas. Los síntomas aparecen por eso. No es que no está pasando nada en el cerebro. En el cerebro cuando hay síntomas en el cerebro están pasando cosas. Mm. Lo podemos solucionar a veces solamente con psicoterapia, a veces cambiando cosas de nuestra vida y a veces se necesita medicación. Cuando tanto un camino psicoterapéutico como cambios de vida se ven como algo imposible, mucho esfuerzo o lento en lo que van a traer o algo que no quiero hacer, sí, la vía más rápida es el medicamento. Entonces va a aumentar la cantidad de gente que toma antidepresivos o cualquier otro medicamento. Y le voy a sumar, y con esto cierro, le voy a sumar otra parte que vos nombraste antes, las redes sociales. Más allá de que las redes sociales transmiten una imagen tan recortada de la realidad que yo puedo mostrar solamente una cosa de lo que quiero que veas y exagerarlo, es decir, exagero atributos positivos, lo que hace que el otro te vea como que vos no tenés aspectos negativos, por lo tanto yo soy un fracaso porque yo sí tengo aspectos negativos, ¿sí? Más allá de esa retroalimentación con uno mismo que tiene el ver a otros en las redes, también en las redes algo que pasa, que lo hemos dicho cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, es que digamos, ciertas crisis que pareciera que hay a nivel social son crisis de identidad en un punto. Y entonces está la necesidad de tener una etiqueta. Esta necesidad de quitarse etiquetas fue tan fuerte que ahora se necesitan etiquetas nuevas. Sí. Esto de etiquetarse, yo no soy mujer, yo no soy ama de casa, yo no soy lo que vos quieras, y algunas para los hombres, no sé. Yo no soy esto, yo no soy lo otro. Sí, soy neurodivergente. Claro. Pero antes era, cuando nosotros estábamos en la escuela, era sos rolinga, sos punk. Bueno, ahora es ser un neurodivergente, ser las distintas clasificaciones de atracción sexual, soy demisexual. Pero no estoy atacando, Sí, sí, no, 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 ¿eh? lejos de atacar, estamos... Estoy diciendo que es la necesidad de decir yo soy esto. Sí. Antes por ahí se solucionaba con diciendo yo soy de Boca, yo soy independiente, o yo soy rolinga, yo soy punk. No lo sé si se terminaba de solucionar nada, pero era algo. O yo soy peronista, yo soy radical. Ahora eso medio que se fue perdiendo. Y entonces, pero aparecen otras categorías. Categorías que son medicalizables. Porque decir yo soy neurodivergente implica, sí, sos neurodivergente, ¿qué significa? Bueno, soy dentro del espectro autista, tengo trastorno de déficit de atención. Y se volvió laxa el diagnóstico. Eso que hablábamos antes, fueron cambiando los criterios diagnósticos y se han vuelto laxos. Entonces, en el último tiempo, la formación del médico, sobre todo en países como Estados Unidos, han avanzado, ¿sí?, en un punto en el cual el médico es más dependiente de los instrumentos externos a su propio conocimiento, los estudios complementarios y los tratamientos. Entonces es un médico más listo para obedecer a el gasto en salud que a tratar de encontrar una solución. Por lo tanto, esa formación hace que los criterios por los cuales yo digo, vos tenés un autismo, vos tenés un déficit de atención, sean más fáciles de alcanzar, porque no hay una profundización dentro de la persona como había antes, como los que fueron mis maestros, ponele, y tenés una industria farmacéutica que está disponible para decir, tomá,
acá está lo que te falta. Y el médico dice, ¿sabes qué? Acá está lo que te falta. Y el otro que está buscando una etiqueta, ahí está lo que me falta. Sí, sí, debe haber algo del proceso identificatorio y de la necesidad de tener algún, sí, un rótulo, una etiqueta, y debe haber eh, casos reales donde evidentemente la persona encuentra un alivio a, a toda esa, a todo ese intento noble de metaforizar y de teatralizar con el cuerpo cosas que le están pasando internamente, ¿no es cierto? Que evidentemente hay gente que hace lo mejor que puede y, y bueno, y cuando le dicen tenés esto, yo escucho un montón de casos que se produce ya un cierto alivio Claro. cuando les dan el diagnóstico, tenés esto. Ok, eso evidentemente hace que la persona pueda entender un montón de cosas, pero bueno, por ahí es verdad que hay gente que tiene la necesidad de, de- de tener un rótulo, de sentirse parte de algo o de... sí, El que te digan, tenés esto, trae el alivio porque quita una incertidumbre. por supuesto. ¿No? Estamos todos en búsqueda de certidumbres en la vida, Hmm, porque es la cuestión misma del ser humano, de querer controlar todo. Nosotros queremos controlar, idealmente las cosas son siempre como nosotros queremos que pasen. Por eso todos somos, si a todos nos dan el país 3 días, arreglamos todo. Claro, en el mundo en el cual se hace todo lo que yo digo, las cosas van a salir siempre bien. Eso no pasa. Entonces, la vida está llena de incertidumbres. Cuando te dan algo, yo me puedo agarrar esto. Ah, bueno, por eso me pasa esto. sí, sí, calculo que hay de todo ahí en el medio. Hay de todo, porque hay casos reales de trastorno de Claro, déficit de atención, de sí, sí. trastorno de espectro autista. Son chicos que no pueden aprender a escribir, chicos que no pueden aprender a leer, son chicos que no se pueden comunicar con su entorno. ¿Sí? Hay distintas cosas que son, y es indudable. El Hmm, tema es qué pasa con crisis existenciales hmm, de personas que no tienen un real problema de salud mental, sino que el problema es social, etcétera, etcétera, pero la etiqueta en salud mental te hace pertenecer a algo y te quita la incertidumbre. claro, tienen ahí una pérdida de sentido. Claro. No es que tomé malas decisiones en mi vida, es que era neurodivergente. Sí, a veces se termina inclusive agotando ahí la instancia de la búsqueda del sentido, del propósito, Porque de lo ya que está. sea, y con eso es válido para un montón de respuestas de la persona que por ahí, en otro sentido, no iban. Y lo mismo con lo que es vos hablabas de la estructuración del tiempo y por ahí, del ocio, y de que en otro momento quizás tenías que ir a trabajar y no te quedaba otra, y chau, y no hay diagnóstico, no hay carajo, y dale que va, que tampoco no era muy bueno, pero quiero decir que evidentemente lo que es el tópico que estábamos hablando hoy, que es una este, pandemia, no, como es lo que estamos, Epidemia. una epidemia psiquiátrica, por ahí responde también a estos cambios sociales que en otro momento no había pelota, o ni siquiera había una clasificación para eso, como el autismo, que nace en la década del 50 la clasificación del autismo por Claro, Leo Kenner. exacto. Y antes de eso, y Y antes el, de eso era esquizofrenia infantil, que así la nombraba Melanie Klein, pero claro, dice, no tengo otra exacto. forma de clasificarlo que es con Exactamente. esto. Y también Exactamente. Bleuer y Bruno Bettelheim y un montón este, que van nombrando lo que hoy sería considerado autismo, lo van nombrando como esquizofrenia infantil. Sí, la psicosis, claro que sí. Sí, Sí. y, y también, sí, y también el paso del tiempo y estos momentos de mayor ocio, parece encontrar a las personas con esta búsqueda de algo más y la aparición de posibles trastornos psiquiátricos. Donde antes nada, eras un instrumento del trabajo de que tenías que sacar la sociedad adelante, sea como sea. Había que construir una nación Sí, y había que sí. construir una nación. Y chau. Sí, 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 sí. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que eh, ojo con lo que pasó con la familia. Mm,
porque también vos tenías que salir a laburar y tenías pibes y los pibes tenían que ir a la escuela y tenían que comer y entonces yo estoy mal, está bien, puede pasar, pero hay algo por lo que yo estoy viviendo. Yo vivo, hay algo más importante que yo mismo, Mm, que es mi familia, que son mis hijos, lo que sea. mm. Eso es muy difícil encontrarlo hoy. Y entonces aparecen las causas y sociales y todo. Pero además, las personas no hemos cambiado tanto de hace 40, 50 años. Es más, no hemos cambiado tanto probablemente de hace 2000 años Eso es y lo por último eso que uno sí. puede leer, o más, por eso uno puede leer libros como la Biblia y encontrar situaciones en las cuales uno entiende. Hay sabiduría que trasciende el tiempo. ¿Por qué? Y porque la humanidad no ha cambiado tanto. Pero sin embargo, todo lo que rodea a la humanidad ha cambiado muchísimo. A tal punto que nosotros seguimos queriendo lo mismo que querían nuestros padres, que querían nuestros abuelos. Ellos lo encontraban en algún lugar, pero nosotros nos hemos quitado de encima aquello donde ellos lo podían encontrar y no tenemos dónde anclarnos Mm. como generación. Entonces, ¿siempre existió el problema de salud mental? Sí, seguramente, claro que sí. Pero, digamos, lo que ese factor estresante que desencadena un montón de malestar es por no cumplir ciertas cosas en la vida yo las voy a reducir, permítanme el reduccionismo, es el amor. El amor es lo que buscamos todos. Amor en sentido amplio. Amor es que te amen significa que te acepten como sos, que te perdonen cuando te equivocás, que te entiendan cuando estás mal, que te apoyen y te acompañen cuando necesitas que te ayuda, que te celebren cuando algo sale bien. Eso es el amor, digamos, todas esas cosas, no es nada más una dimensión sexual. Mm. Entonces, eso es lo que buscamos en nuestro trabajo, porque queremos que los demás reconozcan el esfuerzo que hacemos, es lo que buscamos en nuestras parejas, porque queremos que entiendan digamos, los defectos que tenemos y que nos acepten como somos, y es lo que buscamos en nuestras familias, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Es más fácil encontrarlo en una comunidad eso. Es Ok, más difícil cuando uno está solo y cuando las interacciones son interacciones masivas como las que tenemos hoy en día. ok, y lo último, último, último. Entonces, esto que vos hablabas de hace 2000 años, no, vos decís que no hubo cambios a nivel genético o a nivel estructural que puedan desembocar en mayores psicopatologías, mayores trastornos mentales, o hay algo de la alimentación, hay algo de los químicos, hay algo del ambiente, hay algo que por ahí esto que en algún momento hablamos de lo que son los traumas transgeneracionales y gente que ha Sí, vivido angustias, terrores, depresiones, lo que sea, y eso se le transmite a la progenie y no saben cómo claro. resolverlo. ¿Hay Y un correlato o es no probable. Es genético? probable que sí. Es probable que sí. Y cuando hablamos de los traumas transgeneracionales con Virginia, contábamos esto y algunos de los ejemplos que hemos puesto eran hambrunas, Mm, guerras. situaciones muy conflictivas. Esas han existido siempre. Mm, Guerras, invasiones, destrucción de poblado, huérfanos, hambre, pestes. mm, Los traumas han existido siempre en la humanidad. Por lo tanto, yo creo que a eso se sostiene. Sí. mm. Ahora, ha habido cambios que nosotros podemos decir, probablemente estos estén insertando un poquito más de, digamos, ¿viste? Un escalón más hacia el desencadenamiento de un trastorno de salud mental. Que uno es el tipo de alimentación, porque hay cada vez más evidencia científica de que la alimentación actual, con ultraprocesados, etcétera, aumenta la inflamación que también repercute en la inflamación a nivel del sistema nervioso central, Mm. que puede condicionar estados digamos, de trastornos psiquiátricos. Primer episodio de esta serie Serenamente, neuroinflamación, creo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. De la primera que hablamos. También vivimos más ahora. Mm, La esperanza de vida es mayor, por lo tanto, hay más tiempo para que aparezcan patologías que están asociadas a un deterioro, ¿sí?, de las estructuras normales por el estrés, por la acumulación de estrés. Entonces eso también puede ser un componente. sí. No solo el Alzheimer.
claro, aparece porque ahora vivimos más. También puede aparecer la depresión por esto. Y otro componente, yo creo que es probable que sea digamos, el ritmo de vida, el estilo de vida que engloba todo lo que estábamos hablando antes. Pero la presión económica, la presión, la dificultad para, digamos, adaptarse a los cambios tan, eh, tan frenéticos que vamos viviendo década a década, cuando nosotros más o menos no distamos mucho de nuestros antepasados en cuanto a la estructura. La estructura va cambiando muy a poco, pero los eventos son muy, muy, muy súbitos. Entonces eso es un elemento estresor también que va a hacer que el cerebro se modifica seguro, ¿eh? claro, Las conexiones, seguro. Sí. claro. Y Sí, ahora va a ser mucho más el aceleramiento. Sí. y por supuesto, mayor conciencia de lo que es la salud mental, que a Claro. veces se puede traducir en fragilidad a la hora de enfrentar eventos estresores, momentos de angustia o de crisis o lo que sea. Están las dos cosas. Está la mayor conciencia de salud mental, y decir, bueno, che, necesito ayuda de un profesional, y también cierta fragilidad ante la frustración, bueno, un estrés, Sí, una crisis, o una angustia o lo que exactamente. sea. Bueno, Ernest, ¿lo dejamos acá o querés nombrar algún punto más? Nos vemos la próxima. Hasta luego, nos vemos.